tardes, buenas noches ya a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de liquidación de planes de negocio, liquidación física y financiera de planes de negocio en el marco de la estrategia Procompite. Por favor, confírmenme si me escuchan. Una manito arriba, por favor, si logran escucharme. ¿Sí? En todo caso, si me escuchan, gracias Cintia. Si me escuchan, vamos a iniciar con la exposición de hoy, salvo que alguien tenga una consulta previa antes de iniciar la sesión. En caso no hubiera una consulta, iniciaríamos con la sesión de hoy. Voy a proyectar mi pantalla para poder iniciar. Ok, vamos a poner en modo pantalla. Por favor, Cintia, una vez más, ¿me confirmas si puedes ver la pantalla? ¿Sí? O Sí se Winnie, por ve, favor. sí se Gracias, ve. muy amables, gracias. Bueno, entonces continuando en la sesión, nos habíamos quedado que el tema de la liquidación física y financiera es muy importante, puesto que es la última etapa para asegurar un cierre adecuado, cumplir o verificar el cumplimiento de compromisos por parte del gobierno regional o local y también por parte de los agentes económicos. Con esta liquidación nos va a permitir a los gobiernos regionales, en este caso, o les permitiría a los gobiernos regionales y locales finalizar la etapa de ejecución, determinar el costo final del plan de negocio y también evaluar y verificar las características técnicas con las que se ha ejecutado el plan de negocio, ¿no? Habíamos dicho que básicamente la liquidación era un procedimiento administrativo, ¿no? Porque ahí lo que hacemos es recopilar información, verificar los documentos, constatar y hacer también una verificación en campo, ¿no? Para asegurar que todo lo que está documentado también se pueda visualizar a nivel físico también. Entonces, los documentos que nosotros vamos a necesitar para o vamos a considerar para el tema de la liquidación, habíamos dicho que cuando nos dicen, Winnie, necesitamos que por favor liquides estos planes de negocio, entonces lo que va a corresponder es que se pida el plan de negocio, porque necesitamos hacer una comparación de lo que se programó con lo que se terminó ejecutando. Entonces, esa información la vamos a sacar de los planes de negocio. Otro documento que vamos a necesitar es el convenio de cofinanciamiento. ¿Por qué? Porque en el convenio se establecen los compromisos y las responsabilidades de los agentes económicos y del gobierno regional, ¿no? Entonces necesitamos medir cómo vamos en el cumplimiento de responsabilidades y compromisos. Si es que esto fue modificado, adendas, también contratos, cuaderno de obras, si es que lo hubiera. Sobre todo esto habíamos dicho que era para proyectos o planes de negocio que contengan sobre todo infraestructura, informes mensuales. Como aquí el tema de la liquidación se hace tanto con el decreto supremo 103, es decir, el anterior reglamento, y con el decreto supremo 01 con el nuevo reglamento, entonces en caso vayamos a requerir informes mensuales, nos vamos a guiar o vamos a solicitar el formato 15 cuando sean planes de negocio del DS 103 y cuando sean planes de negocio que ya hay, por ejemplo, Callao, ¿qué más? No sé, Andahuaylas, algunas provincias y distritos de Cusco que ya están liquidando planes de negocio con el nuevo reglamento, entonces se va a pedir el formato 17, el formato 18 y el formato 19, que son los informes de supervisión, seguimiento y monitoreo, ¿no? En base a eso consolidamos e iniciaríamos el trabajo de liquidación. Luego también alguna documentación administrativa referida a la ejecución, algunos informes técnicos que sustenten algunos puntos, actas, resoluciones, actas de entrega y siempre el expediente de pago es básicamente el expediente que contiene
el requerimiento, la orden de servicio de compra, la conformidad del servicio, las facturas que acreditan la conformidad o que el bien o servicio fue realizado y que se ha culminado, por lo tanto se emiten los comprobantes de pago y otros documentos, ¿no?, que se requieran como parte del reporte. Entonces, todo esto vamos a necesitar. Si ya tenemos toda esta documentación, va a ser mucho más sencillo iniciar nuestra liquidación, porque quedaría consolidar, constatar, tanto a nivel documentario en campo, registrar los hallazgos y presentarlo para que se inicie la liquidación. Ahora, ¿por qué se deben utilizar los formatos del anterior reglamento y los formatos del nuevo reglamento? ¿Podemos utilizar los formatos del nuevo reglamento para liquidar? En realidad sí podría hacerlo, porque a nivel técnico, si se dan cuenta, simplemente cambia la estructura, pero se recomienda por norma, y por eso es que hoy día he pegado la parte de la disposición complementaria transitoria que dice, ¿no?, que les había comentado también en la sesión anterior. ¿Por qué yo debo utilizar y guiarme por los procesos del antiguo reglamento si voy a liquidar este año? Y hay un nuevo reglamento vigente desde el año pasado. ¿Por qué debo utilizar y guiarme de la guía operativa para planes de negocio antes del 2021? Porque el decreto supremo que aprobó el nuevo reglamento tenía o tiene una disposición complementaria transitoria, y dice así literal que los procesos concursables pro compite de los gobiernos regionales y locales, o sea, todos los concursos que se hagan, que se encuentren en fase de autorización, o sea, que a la publicación de esta norma, cuando se publicó, que fue en enero, que a la publicación estos concursos se encuentren, o estos planes de negocio, que estos procompites se encuentren en fase de autorización, o sea, que ya justo haya sido autorizado en diciembre del 2020 o en enero del 2021, o en implementación, o sea, que estén en pleno lanzamiento de concurso, o ejecución, que estén en pleno proceso de compra y entrega. O sea, si mi gobierno regional o local estaba en una de estas etapas y se publica el reglamento, entonces dice, estos Procompite se rigen por el decreto supremo 103 hasta su culminación. Entonces, esa justamente es la razón por la que, si es que nos llaman, nos contratan, nos invitan para que liquidemos planes de negocio del 2016, 17, 18, 19, 20, 21, o que incluso que se hayan ejecutado en el 2022, pero que hayan sido aprobados antes, entonces correspondería aplicar el DS 103 y los formatos del 103. Es recomendable porque hay una norma que así lo dice, aquí está firmado, ¿no? Ahora, después del DS01 se publicó el Decreto Supremo 020, que incluye a Midagri en los alcances del reglamento aprobado en enero. Y esta disposición también se ciña a lo que dice el DS01. Dice: continuidad de las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva. Entonces nos habla que los Procompite de los gobiernos regionales o locales que se encuentren autorizados, o sea, ya te dice, ¿no?, que se encuentren autorizados en el marco del Decreto Supremo 103, se rigen por la mencionada norma hasta su culminación. O sea que si en junio, que salió publicada esta norma, en julio, que salió publicada esta norma, tenías un Procompite autorizado ya con el DS 103, o en fase posterior, sí o sí tienes que aplicar el 103. Y también te dice que los procesos concursables de los gobiernos regionales o locales que se encuentren en proceso, o sea, que no hayan sido autorizados todavía, que estén en proceso de autorización antes de la entrada de vigencia de este reglamento, que incluya Midagri, estos se rigen por el Decreto Supremo 01. Y hay una diferencia en el DS01 y el DS020, que la diferencia básica es que todo lo relacionado a los planes de negocio en materia agraria, tengo la obligación a partir de julio del 2021
21 tengo la obligación como gobierno regional o local comunicar al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, o sea, a Produce y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Antes de julio, solo a Produce, solo con Produce es. Pero después de julio, sí, como gobierno regional tengo que comunicar a mi IDAGRI, sobre todo si dentro de mi autorización o de mi implementación, que es cuando yo decido qué cadenas productivas voy a cofinanciar, y no solo qué cadenas, sabemos que se prioriza cadena, sector sería el más amplio, cadena productiva y producto, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, cadena productiva de ganado vacuno, he visto varios que ponen cadena productiva de ganado vacuno, sector todavía no sé, porque si es ganado vacuno y el producto es leche, entonces sería agrario. Si el producto es carne o cecina, o a veces hacen ahumados o qué sé yo, algún producto ya que tenga una transformación mínima, entonces ya no sería agrario, porque las actividades agrarias son las que se desarrollan en campo. Por esas razones que no podría pertenecer al sector, ¿no? Entonces ahí todavía podríamos nosotros definir si pertenece a un sector o a otro. Otro ejemplo, voy a dar un poquito más sencillo. Por ejemplo, cadena productiva de caña de azúcar. Ok, hasta ahí tengo la cadena identificada. ¿A qué sector pertenece? Todavía no sé, porque aún debo identificar qué productos voy a cofinanciar en mi concurso. Si mi cadena productiva es caña de azúcar y yo decido, previa revisión y análisis, cofinanciar planes de negocio de caña de azúcar, cultivo de caña de azúcar, entonces es netamente agrario, y entonces el sector sería sector agrario, cadena productiva de caña de azúcar, producto caña de azúcar, ¿no? Porque la caña es en campo, no tiene valor agregado, y entonces la cadena es el sector agrario. Ahora, si la cadena productiva es caña de azúcar, perdón, y el gobierno regional o local decide cofinanciar el producto de destilado de caña de azúcar, cañazo, panela, ¿qué más tenemos? Panela, cañazo, a ver si me ayudan otro producto. Azúcar podría ser, ¿no? El mismo azúcar. Entonces tenemos panela, caña de azúcar o destilado. Estos ya no son producidos en campo, no tienen que ver con cultivos, entonces ya no son del sector agrario. Cuando ya transformamos la caña de azúcar en panela o hacemos destilado, le estamos dando un valor agregado, estamos transformando la materia prima, entonces ya pertenece a la agroindustria, o industria podría ser. Agroindustria porque viene del agro, ¿no? Pero básicamente le has dado un valor agregado, y entonces ahí, si yo he priorizado productos solamente de destilado, panela, entonces el sector sería agroindustria. ¿Y quién sería competente en esa materia? El Ministerio de la Producción. Ahora sí, he priorizado caña de azúcar, pero he priorizado como producto también destilado, panela y caña de azúcar, cultivo de caña de azúcar en campo, entonces tengo la misma cadena que pertenecerían a dos sectores, agroindustria y sector agrario, y diferentes productos, ¿no? Entonces sería como una división dentro de el centro es la cadena productiva, pero tengo dos sectores, del lado derecho, del lado izquierdo, y del lado derecho tengo hasta 3 productos, ¿no? Y eso pasa bastante, y entonces esta norma, la que salió en julio, nos dice, ¿no?, que si nosotros tenemos cadenas o productos priorizados del sector agro, le debemos comunicar al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y esto está establecido en la norma. Es por eso que ese tema también es muy importante. Y si tuviéramos que liquidar planes de negocio, y en nuestra resolución de liquidación hay planes de negocio de turismo, de agroindustria, del sector agrario, ganadero, forestal, entonces una sola resolución, pero tengo la responsabilidad de comunicar a 2 ministerios, o sea, tendría que hacer una carta
dirigida a los dos ministerios y enviarles comunicando que se ha procedido con la liquidación. Entonces, esta parte es importante. No es tan tediosa como pareciera, porque es solo hacer un documento dirigido al Ministerio de la Producción, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en un solo documento, y lo envían. Como ahora hay plataformas virtuales, entonces el proceso es más sencillo. Antes de la pandemia, recordemos que todos los documentos eran en físico y había que mandarlos por un courier y a veces por algunos distritos que se ubicaban en zonas alejadas, entonces era como complicado, ¿no? Mandar expedientes que tenían que viajar mucha distancia para llegar hasta Lima. Habían distritos que, por ejemplo, que yo uno, tenía que viajar los expedientes por río hasta la ciudad y luego ser trasladados por courier, ¿no? Ahora no, o sea que es mucho más sencillo y simplemente un documento dirigido a las dos entidades y lo mandan, listo, y solucionamos el problema. Y eso va a pasar no solamente para la liquidación, ¿no? Justo hemos enfocado en liquidación ahora, pero eso pasa cuando tengas que autorizar y también tengas que comunicar la autorización a ambas entidades. Entonces hay normas que sí debemos tener en cuenta. Ahora, como hemos hablado de las normas, es decir, que antes del DS antes de los planes de negocio, antes de la publicación del nuevo reglamento, aplicó la guía operativa y el DS 103, entonces hay una estructura de presupuesto y cofinanciamiento con el DS 103, ¿no? Presupuesto técnico del plan de negocio con el DS 103. Ahí solamente tenemos dos categorías y es importante que a la revisión de los planes de negocio nosotros revisemos, ok, este plan de negocio es de categoría A, de categoría B, y uno de los primeros hallazgos que haríamos o recomendaciones o visualizar algún punto o enfocarnos en un punto para hacer recomendaciones y análisis sería si es que estos montos han sido respetados, ¿no? En cuanto a los montos de cofinanciamiento y los aportes de las AEO. Entonces hay que ver si la estructura concuerda con lo que dice la norma y sabemos que con el DS 103, la categoría A, la entidad puede cofinanciar máximo el 80% y está establecido. Es por eso que ayer justo una consulta recibí de uno de nuestros compañeros participantes y decía, ¿puedo hacer una resolución para ampliar el monto de cofinanciamiento? No, ¿por qué? Porque la resolución tiene un rango menor que un decreto supremo, entonces no puedes ir contra lo que dice el reglamento, porque el reglamento establece que máximo el 80% y el tope del plan de negocio es 200.000. ¿Eso qué significaría? Que máximo está reglamentado que los gobiernos regionales y locales cofinancien 160.000. Entonces no podría sacar una resolución por 162.000, 165.000, ahí te quedas. Incluso hay formatos que dicen que si de haber incremento del precio, el AEO debe asumir la diferencia, ¿no? Entonces, ahí sí debemos tener mucho cuidado. Y controlando o revisando, sobre todo verificando los precios o los costos, los aportes, ya tenemos como una primera partida de inicio, ¿no? Analizamos estos puntos que son pequeños, pero son importantes, respetando los topes de cofinanciamiento. Y verificando, ¿no?, la estructura del presupuesto técnico, del lado el concepto, que siempre va a haber inversión fija, tangible e intangible. Ya sabemos, tangible es todo lo que tiene forma física y lo intangible es lo que no tiene forma física, pero genera valor agregado para el desarrollo del plan de negocio, como por ejemplo el tema de las certificaciones, licencias y demás, ¿no? Es intangible, pero le genera un valor al negocio. Y en el tema de inversión fija tangible, ya sabemos todo lo material, ahí van los terrenos, maquinarias, equipos, muebles, semovientes y demás. Y como segundo concepto está el capital de trabajo, que es todo lo que ingresa al negocio para que sea transformado, para que esto se
pueda comercializar. Luego, gastos generales, que comúnmente llamado cajón desastre, o para que se puedan cubrir algunos costos que no son directamente relacionados con el negocio, pero que sí son importantes para el manejo del negocio. Y por último, gastos de supervisión. No es obligatorio que estos recursos sean usados, el tema de gastos de supervisión, porque si tenemos un plan de negocio chiquitito, donde solamente es comprar y entregar, no sé, 20 máquinas de coser, ¿no? ¿Qué supervisión requeriría para este tipo de compra y entrega? En cambio, si son planes de negocio que requieren construcción o que tienen una mayor complejidad en su implementación o mayor especialización en su implementación, tal vez sí pueda requerir un gasto de supervisión, ¿no? Entonces, estos dos puntos de aquí, de gastos generales y supervisión, no son obligatorios. Hay planes de negocio que se estructuran solamente con inversión fija, tangible, intangible y capital de trabajo. Los pequeñitos sobre todo, y los que tienen un poquito más grande, mayor presupuesto, entonces ya se van incluyendo gastos generales y gastos de supervisión. Ahora, he visto en algunas entidades que a los formuladores, incluso cuando presentan los planes de negocio, les dicen, no, acá tú destíname un porcentaje para gastos generales y gastos de supervisión. Y a veces los gastos generales son destinados para, no sé, cubrir alguna diferencia de precio o un costo administrativo, ¿no? Y los gastos de supervisión es para contratar a alguien de la entidad o que la entidad contrate a alguien para que haga la supervisión en campo, el plan de negocio. Pero es algo que debemos separar porque habíamos dicho, y luego tengo un gráfico también, el 90% es para los planes de negocio, no es para que la entidad supervise los planes de negocio, es del negocio, ya hay una resolución que le otorga los recursos a una organización. Y el 10%, como se llama, gastos de gestión, es para gestionar todos los procesos que se requieran en las diferentes fases. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Y con el tema del presupuesto técnico del plan de negocio, con el DS01, hay 3 categorías y si se dan cuenta, voy a hacer una comparación rápida. Tenemos topes en A para sobre todo para A, incluso está reglamentado en categoría A, máximo 200.000 soles, te dice. O sea que no podrías hacer un plan de negocio de 201.000 soles. En cambio, en el nuevo decreto supremo no te establece topes para los montos de los planes de negocio. O sea, que tú puedes hacer un plan de negocio para categoría A si quieres por 500.000 soles. El único tope que establece es que el gobierno regional o local cofinancia máximo el 80% del plan de negocio, pero te dice que esto es máximo 160.000 nuevos soles. 160.000 es lo máximo que puede colaborar y este 80% se puede convertir en 70, en 60, en 50, incluso podría ser 50% si es que la entidad pone 160.000 y la organización valorizara y aportara en efectivo 160.000, ¿no? Entonces serían 320.000 soles el monto total del plan de negocio. En el nuevo reglamento no hay topes, o sea que yo puedo tener la libertad de valorizar terrenos, valorizar bienes, valorizar mano de obra sin tener que colocarle topes al plan de negocio. Anteriormente a los planes de negocio, bueno, no valoricemos esto, que sí es del plan de negocio, pero como el tope es 200.000, no vamos a reportarlo. Y lo manejaban así, ¿no? Entonces no se valorizaba todo lo que requería el negocio y al flujo de caja pues salía todo muchísimo más rentable porque casi había mucha ganancia porque era casi nada de aporte de la organización y todo cofinanciado por la entidad, ¿no? Pero en realidad el negocio funciona con mucho más valorización de la organización, por eso es que en este nuevo reglamento no hay montos máximos para los planes de negocio. Y así tenemos en A 80-20, B 70-30, C 50-50. Y este 20% tiene una estructura de 15 valorizado y 5 monetario. Y así respectivamente para B y para C, ¿no?
y vamos a tener, por ejemplo, esta estructura. Si es que el plan de negocio, para ejemplo, nada más es de 200.000 en categoría A, entonces la entidad máximo aporta 160.000. Y esos son los controles que debemos tener, ¿no? Entonces, cuando nos den para liquidar un plan de negocio con el nuevo DS, tranquilos si vemos planes de negocio de 220.000 soles. No pasa nada porque la norma lo permite. Pero si nos dan planes de negocio con el DS 103, ahí sí, debemos verificar que no supere los 200.000 soles para categoría A. Eso sí. Y es tan importante el tema del presupuesto técnico porque toda la liquidación al final se basa en cuadros relacionados con este tema, que son los conceptos de las inversiones fijas y el detalle de la inversión fija tangible, intangible y capital de trabajo. Al final es esto. Y lo vamos a ver acá. Por ejemplo, en esta imagen que se está programando, donde se detalla ya, por ejemplo, ¿no?, el tema del presupuesto técnico del plan de negocio, te detalla que el terreno, como ven acá, la construcción del módulo va a ser cofinanciado por el gobierno regional o local y va a tener también una valorización por parte de la organización. Y también van a comprar maquinarias como seleccionadora de granos, tostadora, picadora, etcétera, cofinanciado por el gobierno regional. Y más abajo, en cuanto a muebles y enseres, van a ser aporte monetario porque son montos pequeñitos, entonces esto la organización aporta el dinero para la compra de bolsas de papel craft, bolsas metalizadas, etcétera, lo que requiera el plan de negocio. Y al final, como ven, en el tema de capital de trabajo es lo que han decidido valorizar, una valorización no monetaria, o sea que hay un bien o hay insumos que van a tener un valor, una representación en dinero y que estos van a ser el aporte valorizado. Y como ven aquí, gastos generales y gastos de supervisión cero, no han puesto porque, como les dije, no es obligatorio, o sea que si encuentran a la hora de liquidar planes de negocio donde no hay este tipo de gastos en estos conceptos, tranquilos, no hay problema, igual se liquida con lo que sí está programado. Luego también es muy importante cómo haya sido el cronograma de ejecución. Hay un presupuesto inicial y este presupuesto cómo se va a ir gastando en un plazo determinado. ¿Qué voy a adquirir en el mes 1, mes 2 o en el trimestre 1, trimestre 2? Entonces, esto es otro punto que debemos tener en cuenta porque cuando hagamos el análisis en la liquidación, vamos a tener que hacer también una apreciación de el cronograma de ejecución fue para 3 meses, sin embargo, por X razones, ¿no?, siempre hay inconvenientes a veces en los procesos de adquisición. La ejecución se realizó en un año o, como nos comentaban algunos compañeros en la sesión anterior, hasta en 2 años se hizo la ejecución, ¿no?, o sea, la compra de los bienes. Entonces, esto del cronograma sí es importante porque nos va a ayudar a analizar cómo se programó y al final cómo se ejecutó. Como ven aquí, a veces se programa que en los primeros meses va a ser la mayor cantidad de compra, pero en la realidad sabemos que a veces el primer mes es de preparación documentaria, elaboración del presupuesto analítico, ingresar el presupuesto al plan anual de contrataciones, las observaciones y retroalimentaciones de abastecimiento en cuanto a las específicas de gasto y otro tipo de consideraciones, ¿no? Incluso previamente el tema de las metas presupuestales y demás. Entonces, no es que gano y plan, al siguiente mes empiezo a comprar, no es así. Un mes por lo menos debemos darle para los documentos preparatorios y luego iniciar la compra. Entonces, pero si hay cronogramas que están diseñados de esta forma, que es la mayoría, entonces nuestro análisis va a ser basado en este tipo de cómo se ha programado el cronograma, cómo se ha realizado en verdad la ejecución, con qué cronograma, con qué plazo, y vamos a hacer también las recomendaciones, ¿no?, para que posteriores evaluaciones se planteen fechas para los actos preparatorios, preparación documentaria y demás.
Otro punto muy importante en el tema del formato 17 es la consolidación de los informes, ¿no? Por ejemplo, siempre les van a pedir, importante, los conceptos, el presupuesto técnico, inversión fija, tangible, intangible, siempre tiene una estructura y el detalle va a ir modificándose de plan de negocio en plan de negocio, ¿no? O sea, no siempre va a ser el mismo, pero los conceptos generales de inversión fija tangible, inversión fija intangible, capital de trabajo, si es que hubiera gastos generales y gastos de supervisión, se van a detallar. Siempre se detallan, pero el resto que les he mencionado se conservan, o sea, siempre vamos a tener esa estructura con modificaciones entre estos conceptos generales. Va a haber una unidad de medida, una metafísica, que es lo que se ha decidido cofinanciar, que sería la cantidad, esta columna de acá, es lo que colocaríamos en la metafísica. Por ejemplo, construcción de cobertizos, 26 cobertizos, picadora de forraje, 1, porongo lechero, 26, vaquillas de raza Bronze Swiss, 26, asistencia técnica en manejo de ganado vacuno, 1. Entonces así vamos colocando, y lo bueno de los nuevos formatos con el DS, que nada más actualizamos los valores, cómo se han ejecutado, colocamos el presupuesto que lo vamos a sacar de los planes de negocio y vamos a colocar cuánto se ha ejecutado en el mes anterior y automáticamente con fórmula se hace la valorización, que la valorización es la representación, habíamos dicho, ¿no?, en la sesión anterior, es la representación económica de las adquisiciones o de las metas físicas realizadas. Entonces, en este caso son 26 vaquillas, como ven, perdón, vamos a hacer el ejemplo con los cobertizos. En este caso son 26 cobertizos a un precio de 1.088. El presupuesto total es 28.300. El presupuesto es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Y en el primer trimestre hemos comprado, o se ha construido los 26 cobertizos. Entonces se dan cuenta que la valorización, el valor económico de esos 26 cobertizos es el presupuesto total. ¿Por qué? Porque es el similar, no se ha gastado ni más ni menos. Pero si el metrado hubiera sido en el primer trimestre 13, o sea, una metafísica se hubiera logrado de solo 13 cobertizos, el valorizado sería el monto total, el metrado ejecutado por el precio unitario, ¿no? O sea, 13 por 1.088 y tendríamos un valor de 24.150, perdón, de 14.150. Y el porcentaje del avance sería solo el 50%. Y eso es lo bueno de los nuevos formatos, ¿no? Entonces, algunas cosas de aquí las podemos aplicar. De hecho, también el reglamento anterior tiene sus propias fórmulas. Así que, en realidad, este proceso consiste solo, como han visto, completamos las unidades de medida, las metas físicas, estoy señalando con el mouse, el precio unitario, el presupuesto va a ser la multiplicación, todo lo que está sombreado tiene fórmula automática, y luego completamos cuánto hemos avanzado, y automáticamente van a salir los valores. Como ven, la mayoría son celdas sombreadas, por lo tanto la mayoría tiene fórmula, pero si queremos saber por qué salen estos valores, por ejemplo, en la sesión anterior habíamos hablado, ¿no?, qué significa la valorización. Y así vamos determinando el porcentaje de avance. Por ejemplo, el primer trimestre se ha tenido un avance de 64%, luego en el mes, durante solo el mes, ha habido un avance de 1.52%, y al final, como en el primer trimestre se tenía un gran avance de 98%, ya el servicio de asistencia técnica se realizó en el segundo semestre, por eso es que ya ahí se afecta los 2.000 soles que costó la asistencia técnica, y tendríamos lo que nos faltaba de avance físico. Y con eso completaríamos los valores, ¿no? Similar proceso va a tener el tema del avance financiero. Como ven, igual,
Misma estructura, la copiamos tal cual estaba el plan de negocio, por eso es importante pedir el plan de negocio. Copiamos unidad de medida, copiamos metafísica, precio unitario y presupuesto total. Y aquí ya no vamos a colocar para el acumulado anterior la metafísica, sino la representación en dinero. Y aquí está el valor, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto fue 28.300 y esto es similar al valor. Miren, el mismo presupuesto, jala para el otro lado, 28.300. Pero miren aquí, el acumulado anterior en el físico se reportó que se construyó los 26 cobertizos. Pero aquí en el avance financiero no costó 28.300, sino costó 27.498. Un 2.8% menos de lo que se programó. Entonces, aquí ya hay una variación en el avance financiero, ¿no? Como ven aquí, el avance financiero es 53.46%, en el siguiente mes es 7.85% y al total tenemos un avance de 61.31%. ¿Por qué? Porque el presupuesto que que se ha aprobado para este plan de negocios, 141.000 soles, redondeándolo, y lo que se tiene gastado a la fecha es 125.940 soles. Entonces, por eso es que esto representa un avance de la sumatoria de lo anterior reportado más lo que estamos reportando ahora de 89.02%. Y bueno, si tuvieran alguna consulta hasta este punto, sí, me dice Gerald. Gracias, Rosa, gracias. Entonces, no sé si tengan una consulta hasta este punto, o creo que la mayoría ya maneja, porque como cuando trabajas en entidades públicas siempre tienes que reportar avance físico, avance financiero. Entonces, esto tal vez la mayoría, ¿no? Es posible que la mayoría ya lo conozca, pero siempre hay que ser empáticos con los que por ahí que recién, ¿no?, estén integrándose a la gestión pública. Gracias, Zacarías, se escucha bien, me dice. Entonces es importante también, así un breve repaso. Entonces, no siempre vamos a tener en financiero y en físico el mismo porcentaje, a veces varía. Incluso en el financiero a veces es mayor porque tú presupuestaste 10.000, pero costó 10.100. Entonces el avance financiero va a ser mayor, por lo tanto es posible que el avance físico sea menor, ¿no? Salvo que algunos bienes te hayan salido caros, pero otros un poco más económicos y al total del plan de negocio compense. Entonces va por ahí. Y en el DS anterior también hay formatos establecidos, también el presupuesto se realiza, ¿no? Igual, inversión fija, detallamos todos los bienes como está el plan de negocio, colocamos unidad de medida, el presupuesto unitario, el presupuesto total, hacemos la valorización y el porcentaje de avance. Igual, similar, también tiene sus fórmulas y es sencillo de completar, ¿no? Y cuando, por ejemplo, les quedara saldo, ¿no?, que es una consulta que usualmente realizan, en caso me quede saldo, ¿qué puedo hacer? Si no ha cerrado la etapa de ejecución, entonces, pues, si la organización desea, necesito comprar tal vez más tela, o necesito comprar más semilla, o tal vez necesito fortalecer con una asistencia técnica especializada, entonces, y con este saldo puedo hacerlo, lo pueden hacer, hacen su informe sustentatorio. Si requiere una adenda al convenio, con el nuevo reglamento es más sencillo porque no tiene que pasar por acuerdo de consejo. Con el antiguo reglamento hacer adendas al convenio es más complicado. Entonces nada más hacen su sustento y proceden a hacer la nueva compra, ¿no? Entonces van a tener avance físico, programado tal vez 80%, pero cuando hagan el reprogramado que tiene un documento sustentatorio, entonces ya va a ser 99% y avance financiero 100%, ¿no? Porque han logrado todas las metas físicas y se ha gastado el dinero también. Entonces, es relativamente sencillo, ¿no? Y en planes de negocio, como les había dicho, son chiquitos, así pequeñas cosas a veces, así que miren, son en este caso
2, 5, 6, 7, 8 ítems. Entonces, liquidar este tipo de planes de negocio, pues es sencillo y relativamente rápido, ¿no? Otra cosa que nos pide los informes con el nuevo reglamento. Ya. Ingeniero, buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta respecto a la liquidación, ¿no? Tanto la parte física y financiera, ¿cuánto por ciento debe estar en ejecución o en gasto para hacer una liquidación? Como sabemos, hay muchos planes que no tienen tampoco la por ciento, pero no sé si tanto un 70, un 30 o 50% puede hacer la liquidación. Esa es mi pregunta. Ya, entendí, Gerard. Muchas gracias por la consulta. Muy interesante. ¿Ah? De hecho, pasa mucho. Pero ahí debemos tener en cuenta una premisa. Y me voy a dar un tiempo, Gerald, aprovechando tu pregunta, para buscar por qué. Porque yo lo digo y tal vez diga, ah, no, lo dijo nada más. Pero quiero que ustedes lo vean. Quiero que vean por qué es que lo ideal es ejecutar sobre todo, o sea, adquirir todos los bienes. ¿Por qué es importante liquidar con un 100% de adquisición? A ver, me voy a ir aquí.